Hola, estimados estudiantes. Esta sería la última videoconferencia preparada para atender el plan de contingencia relacionado con la emergencia nacional del COVID-19. Este sería el último capítulo que estaríamos abordando. Sería el capítulo 19. Este, el examen, una vez más les reitero, se va a realizar en línea. Para esto estamos diseñando todos los parámetros en este momento y esperamos contar con toda la información requerida para realizar la prueba en tiempo oportuno. Muy probablemente eh, el lunes después, el primer lunes de Semana Santa. En relación con las entregas de tareas y proyectos, estos serán realizadas el sábado 4 de abril hasta las 4 p.m. Esa es la fecha límite. Esperamos que para este momento ya muchos de ustedes hayan podido subir las pruebas sin problema. Bueno, como les indicaba, en este capítulo 19 estaremos abordando el tema de la desigualdad económica. ¿Y qué temas en particular de la bueno, a través de ejemplos de Estados Unidos, también que son directamente aplicables a Costa Rica, analizaremos la distribución del ingreso y la riqueza y las tendencias de la desigualdad económica. Describiremos la distribución y el ingreso y las tendencias que existen en materia de desigualdad en algunos países. Vamos a explicar la desigualdad económica y sus tendencias y describir la escala de redistribución del ingreso que realizan los gobiernos, es decir, cuáles son las medidas que se deben tomar para atender la desigualdad económica. Es importante anotar que la desigualdad económica, según varios estudios que se han hecho, entre ellos se pueden destacar el gran trabajo que hizo Tomás Piketty en el año 2018, que fue publicado en el 2018, que precisamente aborda todos estos problemas. A nivel global existe una tendencia muy importante en términos de desigualdad y Costa Rica no es la excepción. Costa Rica, conforme ha experimentado un crecimiento económico importante durante las últimas décadas, también ha percibido cómo se ha incrementado la desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen muchísima riqueza acumulan cada vez más a través del influjo de ingresos que esta riqueza significa. Y por otro lado, las personas que tienen acceso a pocos ingresos debido a que no cuentan con la riqueza suficiente, muy probablemente han visto diezmados sus ingresos cada vez conforme ha pasado el tiempo. La extrema pobreza y la extrema riqueza existen una junto a la otra, en todas las ciudades del mundo, incluyendo las de una de las economías más importantes del mundo como Estados Unidos. ¿Cuántas personas pobres y cuántas ricas viven en Estados Unidos? ¿Cómo es la distribución del ingreso en esa nación en comparación con otros países del planeta? Y por otro lado, ¿es cierto que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres? ¿O por el contrario, estamos alcanzando la igualdad en materia de ingresos? Costa Rica tuvo que aprobar el proyecto 20.580. El proyecto 20.580 viene a regular una serie de elementos en términos de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, regla fiscal y empleo público. ¿Por qué comento este proyecto de ley? Porque los impuestos son un instrumento que utilizan las economías, los gobiernos, para intentar remediar los problemas que implican la desigualdad. Costa Rica ha experimentado un incremento en algo que se conoce como el coeficiente de Gini. En esta asignatura, en esta tutoría, vamos a explicar cómo se obtiene el coeficiente de Gini, cómo se interpreta y cuáles son las implicaciones para una economía de tener un incremento en la desigualdad. Ahora, los ejemplos que estamos explicando en este capítulo, si bien es cierto, son aplicables a Estados Unidos, también lo son directamente aplicables a Costa Rica. La institución responsable de realizar los censos en Estados Unidos define el concepto de ingreso como ingreso monetario, es decir, el ingreso del mercado más los pagos en efectivo que el gobierno hace a los individuos. El ingreso del mercado es igual a los salarios, los intereses, las rentas y las utilidades obtenidos en los mercados de factores antes de descontar los impuestos correspondientes. En otras palabras, de la exposición del capítulo 18
sabemos que cada factor productivo tiene una retribución. El trabajo tiene la retribución conocida como salario. El capital tiene la retribución conocida como intereses. Los recursos naturales, el uso de la tierra, tiene la retribución conocida como renta de la tierra. Y las utilidades obtenidas en los mercados son las retribuciones a las habilidades empresariales. Entonces, como ustedes pueden observar, cada factor productivo tiene su propia retribución. Y los propietarios de estos factores productivos, al recibir estas retribuciones antes de descontarle los impuestos, van a percibir un ingreso. Ahora, es muy importante aclarar que los ingresos son una variable de flujo, es decir, cambian constantemente a lo largo del tiempo, mientras que la riqueza es una variable de acervo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una variable acumulativa de ese influjo de ingresos a lo largo del tiempo. La figura 19.1 muestra la distribución del ingreso en 121 millones de familias en Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden observar en el gráfico, los ingresos de miles de dólares están acumulados acá. Y conforme se incrementa el porcentaje de familias, acá están concentrados la mayor cantidad de familias. Por este otro lado, acá, muy pocas familias. El ingreso moda es el más común estadísticamente hablando y fue de más o menos $22,000. Es decir, el grueso de las familias está aquí. El ingreso mediano está acá, que es el nivel de ingreso que separa a la población en dos grupos de igual tamaño y es de $50,000. Y el ingreso promedio está acá, $69,677. Ahora, si observamos esta porción de acá, vamos a observar cómo se comportan las familias ricas. Estas son las familias que tienen el mayor porcentaje acumulado de riqueza en los Estados Unidos. El resto se encuentran acá. Y no es una coincidencia que tanto la moda, la mediana como el promedio tiendan a acumularse de este lado de la curva. Como se puede notar, un pequeño porcentaje de familias logra acumular una gran cantidad de riqueza. Ahora, ¿a qué se debe esto? Primero vamos a ahondar en los instrumentos que permiten analizar la distribución del ingreso y la riqueza en los países, utilizando como ejemplo los Estados Unidos. Cuando el promedio es superior a la mediana, se dice que la distribución es positivamente sesgada, lo cual significa que posee una larga cola de valores. La distribución del ingreso en Estados Unidos es positivamente sesgada, e igualmente muy probablemente también lo sea en Costa Rica. ¿Esto qué quiere decir? Que un amplio porcentaje de familias percibe un ingreso promedio o inferior a la mediana, mientras que un pequeño grupo de familias recibe un ingreso promedio superior, un ingreso superior al promedio y un ingreso superior a la mediana. Ok. La figura 19.2 muestra la distribución del ingreso estadounidense por división en el 2011. Como ustedes pueden observar, el quintil más bajo tuvo acceso aproximadamente a un 3.2% del ingreso total. El segundo quintil tuvo acceso a aproximadamente a un 8.4% del ingreso total. Y el tercer quintil, el tercer 20%, tuvo acceso a un 14.3% del ingreso total.
¿Qué sucedió con el quintil cuarto? Bueno, aquí lo podemos observar. El quintil cuarto tuvo acceso a un 23% del ingreso total. Y el quintil 5 obtuvo un 51% del ingreso total. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Pues básicamente lo que hacemos es tomar toda la población y dividirla en 5 partes. Hacemos una distribución y después determinamos de esas 5 partes cuáles reciben el menor porcentaje de ingreso y cuáles reciben el porcentaje mayor. Así pues, el quintil más alto o el quintil 5 recibió un 51% del ingreso total. Al inicio de la presentación les hice referencia al proyecto de ley 20580 que después se convirtió en la ley 9635 en Costa Rica. Cuando se realizó la modificación del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, se tomó en consideración estos elementos para determinar quiénes iban a pagar en su mayoría el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque se estaba buscando que este quintil más bajo tuviera que atender la menor cantidad de sus ingresos, tuviera que destinar la menor cantidad de sus ingresos a pagar este impuesto. Y se estaba buscando que este quintil acá más alto tuviera que destinar una mayor cantidad de sus ingresos a pagar este impuesto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar una mejor distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque el ingreso, cuando se incrementa la economía en su totalidad, como lo ha hecho Costa Rica, que Costa Rica ha crecido a tasas del 4.5% en promedio durante los últimos 40 años, y tal vez los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio menor, aproximadamente de un 3%. Lo que sucede es que generalmente las personas que están vinculadas a los sectores productivos más dinámicos obtienen una mayor cantidad de ingresos y por lo tanto se vuelven más ricos. Y eso es precisamente lo que se estaba buscando con ese proyecto de ley. Con los primeros 2 capítulos, la curva de Lorenz del ingreso grafica el porcentaje acumulado del ingreso en el eje vertical contra el porcentaje acumulado de familias en el eje horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos cada uno de los quintiles y los graficamos en el eje X. Y tomamos cuánto reciben en ingreso cada uno de esos quintiles en el eje Y. Así pues, si todas las familias recibieran el mismo ingreso, la curva de Lorenz del ingreso estaría representada por la línea de igualdad y partiría de 0 a de la intersección de 100 con 100 que ustedes observan en el gráfico. Ahora, esto sucedería si la distribución del ingreso fuera perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer quintil recibiera 20% de los ingresos, el siguiente quintil 40%, el siguiente quintil 60%, el siguiente quintil 80% y el último de los quintiles 100 y 100. Esto sería en caso de una distribución del ingreso perfecta. La realidad en todas las economías no se presenta. Ahora podemos observar cómo se comporta la curva de Lorenz para los porcentajes que hemos venido analizando hasta ahora. Entre más lejos se encuentre la curva de Lorenz, que está delimitada por este gráfico verde de acá, de la línea de igualdad, más desigual será la distribución del ingreso. Si la línea se encuentra cercana a la línea de igualdad, es decir, si esta curva verde se encuentra cercana a la curva de igualdad, la distribución del ingreso será más equitativa. Pero si se aleja, como en este caso, la distribución del ingreso será inequitativa. Ahora, como les había comentado al inicio de la presentación, el ingreso es una variable de flujo, es decir, es dinámica y está cambiando constantemente a lo largo del tiempo.
La riqueza es una variable de acervo, es decir, es una variable que muestra la acumulación a lo largo del tiempo. La riqueza de una familia corresponde al valor de sus posiciones en un momento dado. La distribución de la riqueza es otra forma de analizar el grado de desigualdad económica y particularmente la riqueza tiende a ser, en la mayoría de los casos, más distribuida de forma inequitativa o desigual que el ingreso. Como ustedes pueden observar, en Estados Unidos la riqueza tiene una distribución más desigual que el ingreso. La línea verde que hemos venido analizando hasta ahora, esta de acá, es la distribución del ingreso. Así pues, el punto A muestra que las familias del 25% más bajo tienden a acumular un 0%. En B, el siguiente 25 tiende a acumular 1.1 y así sucesivamente. Y ustedes pueden observar cómo el ingreso, que es este, está más cerca de la línea de igualdad, mientras que la riqueza está delimitada por esta línea celeste, se ha alejado todavía más de la línea de igualdad que la línea de ingreso. De hecho, el punto D en ambos casos, como se muestra acá, muestra que el ingreso está mejor distribuido que la riqueza. Para el último de los quintiles. La riqueza es un acopio de activos y el ingreso es un flujo de ganancias que resulta de la riqueza en su conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona tiene ingresos en cuanto tiene riqueza. Si una persona tiene muchísimas tierras, puede arrendar todas esas tierras. Si una persona tiene muchísimo capital, ya sea este capital en forma financiera o en forma de acervo de activos o stock de capital físico, todos estos pueden ser explotados para obtener ingresos a futuro. Igual sucede con las personas que tienen un stock de conocimiento muy amplio y pueden cobrar muchísimos ingresos por prestar los servicios que implica el trabajo de esta persona. La riqueza tiene una distribución más desigual que el ingreso porque no mide el monto del capital humano. En particular, todas aquellas personas que son sumamente capacitadas, que tienen habilidades y destrezas particulares, esas personas tienen acceso a una mayor cantidad de ingresos. Es precisamente por eso que es necesario que muchas personas tengan acceso a educación universitaria para que se puedan capacitar, titular y obtener ingresos mayores a futuro. En contraste, el ingreso refleja el monto del capital humano. Es decir, qué tanto ingreso se puede percibir por tener esas habilidades y destrezas. Pero el capital humano en sí mismo es riqueza. En vista de que la distribución del ingreso, de la riqueza no toma en cuenta el capital humano, la distribución del ingreso constituye una medida más precisa de la desigualdad económica. Ahora, existe una teoría conocida como el ciclo de vida, propuesta por Franco Modigliani. ¿Qué quiere decir el ciclo de vida? El ciclo de vida quiere decir que muy probablemente las personas cuando son jóvenes tienden a endeudarse para poder tener acceso a activos financieros o a capital humano. Y este proceso a lo largo de la vida se va pagando. Al final del ciclo de la vida las personas tienden a hacer más bien un desahorro para mantener una vejez digna. Ahora, ¿qué lecciones podemos obtener del ciclo de la vida? Bueno, pues que el ingreso y la riqueza familiar cambian con el paso del tiempo. Una familia encabezada por una persona joven comienza su ciclo de vida con un ingreso moderado y va acumulando riqueza para los años de retiro. Una familia encabezada por una persona de edad madura se encuentra en su periodo de mayor ingreso y disfruta del nivel de riqueza más alto.
una persona encabezada por una persona mayor de edad, ya retirada, tiene el ingreso más bajo y está consumiendo su riqueza en lugar de acumularla, como les decía. Se puede observar cómo existe un área entre la línea de igualdad y la curva de Lorenz del ingreso. Esta área podemos delimitarla como el numerador de la primera parte del coeficiente de Gini. Y después podemos delimitar como el denominador toda el área delimitada con el color rojo en la segunda parte del gráfico. Así pues, si colocamos en el numerador esta área celeste y en el denominador esta área roja, vamos a obtener qué tanto difieren una de la otra, qué tanto representa una de la otra. Y a partir de ahí, Gini. Como les había comentado previamente, con igualdad perfecta la curva de Lorenz es la línea de igualdad y el coeficiente de Gini es 0. ¿Por qué? Porque existe 0 diferencia entre la en la curva de Lorenz y la línea de igualdad. Con la desigualdad más extrema, en donde solo una persona posee todo el ingreso y la curva de Lorenz corre a lo largo de los ejes, el coeficiente de Gini es 1. ¿Esto qué quiere decir? En una economía existe un dictador que le quitó la riqueza a todo el mundo y todo el mundo vive sin nada. Efectivamente, a partir de las enseñanzas que estamos observando de ambos videos, podemos concluir que el coeficiente de Gini será un valor entre 0 y 1. Este valor, cuanto más cerca de 1 esté el coeficiente de Gini, más desigual es la distribución del ingreso. En el 2011 el coeficiente de Gini de la economía estadounidense fue de 0.47 y en Costa Rica aproximadamente en la actualidad, si gustan pueden accesar al Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encuentra por encima de 0.50. Entre más cerca esté de 1, más desigual es la distribución del ingreso. Entre más cerca esté de 0, más igualitaria es la distribución del ingreso. ¿Cuál debe ser la perspectiva a largo plazo para la gestión de la igualdad en Costa Rica? ¿Cuál debe ser la perspectiva en cualquier parte del mundo? Bueno, pues se debe buscar una distribución más equitativa del ingreso. La figura 19.5 muestra el coeficiente de Gini de Estados Unidos de 1971 al año 2011. Y es fácil observar cómo el coeficiente de Gini indica que la distribución del ingreso en Estados Unidos, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido volviendo más desigual. Ahora, a pesar del cambio de definición que se dio en 1992, el cual está delimitado por las líneas punteadas en el gráfico, este de acá, la tendencia sigue siendo evidente. En Estados Unidos la distribución del ingreso se ha vuelto cada vez más desigual. Si tuviéramos que hacer el mismo ejercicio para Costa Rica, nos encontraríamos en una situación similar. Ahora vamos a definir a partir de la desigualdad, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza y demás elementos asociados, la situación de pobreza, que es aquella que prevalece cuando el ingreso familiar es tan bajo que no permite comprar las cantidades de comida, techo y vestido que se consideran necesarios. Este concepto de pobreza es relativo. En 2011, el nivel de pobreza calculado por la Administración de Seguro Social de Estados Unidos para familias conformadas por 4 miembros fue de $23,000 por año. Más o menos 46 millones de estadounidenses, 15% de la población total en 2012, forman parte de familias cuyos ingresos son inferiores a ese nivel de pobreza.
En Estados Unidos la distribución de la pobreza por raza es desigual. En 2012, la tasa de pobreza entre los estadounidenses de origen anglosajón fue del 13%, en comparación del 25% de los de origen hispano y el 28% de los afroamericanos. La pobreza también se ve influenciada por el estatus de las familias. Más de 28% de las familias encabezadas por una mujer soltera tienen ingresos inferiores al nivel de pobreza. Y las tasas de pobreza se han incrementado durante los años recientes, pero en el largo plazo se han mantenido constantes. ¿Cuál es la situación de la pobreza en Costa Rica? Bueno, la pobreza en Costa Rica ha rondado desde el año 1983 hasta la fecha, aproximadamente ha rondado entre un 25 y un 20%, siempre ha fluctuado entre esos valores. Ahora, ¿cuál es la metodología utilizada en Costa Rica para medir la pobreza? Bueno, la metodología utilizada más comúnmente en Costa Rica es la de la línea de la pobreza. La metodología de la línea de la pobreza lo que hace es delimitar un límite, un umbral, y cuando este umbral no puede ser satisfecho con un ingreso específico, y este ingreso específico es el consumo de la canasta básica que publica el índice de precios, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cuando ese umbral no puede ser satisfecho, el consumo de la canasta básica, se dice que esas personas viven en pobreza. Ahora, la pobreza es una cuestión diferente a la pobreza extrema. Cuando la pobreza extrema se da, eso quiere decir que las personas no pueden satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación. Cuando las personas se encuentran que simplemente no pueden tener acceso a este tipo de productos, que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, se dice que se encuentran en pobreza extrema. En Costa Rica la pobreza extrema ha rondado entre el 8 y el 10% durante los últimos 40 años. Ahora, si se sacase un cálculo aproximado de todas las personas que viven en Costa Rica, se podría decir que aproximadamente unos 950.000 personas a 1.000.000 de personas viven en pobreza. Y aproximadamente de esas 950.000 personas, 1.000.000 de personas que viven en pobreza, aproximadamente unas 450.000 viven en pobreza extrema. Ahora, con esta situación del COVID y el incremento en el desempleo, es necesario hacer un llamado a las autoridades para que de una u otra forma diseñen un plan de rescate para atender a todas aquellas personas que van a pasar ese umbral de pobreza. ¿Por qué? Porque muchas personas van a perder su empleo. ¿Es esperable un incremento en la pobreza en el país en los próximos años? ¿Próximo año y medio? Sí, es probable. Ahora, ¿cuáles países presentan la desigualdad económica más grande? ¿Qué países tienen el nivel de igualdad más importante y qué posición ocupa Estados Unidos en esta clasificación? El puesto que ocupa Estados Unidos también se encontrará directamente relacionado con el puesto que ocupe Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica y Estados Unidos se encuentran vinculados íntimamente a nivel histórico y a nivel comercial. Obsérvense las distribuciones del ingreso en diferentes países. La línea amarilla que observamos en el gráfico corresponde a Finlandia y Suecia. Finlandia y Suecia se acercan cada vez más a la línea de igualdad. Estados Unidos en la línea verde se aleja más de esos países. Y Brasil y Sudáfrica tienen una distribución del ingreso muchísimo más desigual que Estados Unidos. Estados Unidos se encontraría en el medio. Muy probablemente Costa Rica se encontraría muy cercana a la línea que tiene Estados Unidos. Ahora, ¿es esto bueno o malo? Como les decía, son aproximadamente 1.000.000 de personas que viven en pobreza en Costa Rica y aproximadamente unas 400.000 que viven en pobreza extrema. Todas estas personas, si se encuentran en edad de trabajar, experimentan un descenso de sus ingresos a lo largo de la vida y por lo tanto no aportan a la sociedad como podrían hacerlo si se encontraran en plenitud de sus condiciones. La distribución del ingreso es mucho más desigual que en cualquier país individual. De la población mundial, el 50% vive con 2.5 dólares diarios o menos, y el 30% vive con 2.5 y 10 dólares diarios.
En otras palabras, 80% de la población mundial puede considerarse muy pobre. El estadounidense promedio obtiene $115 diarios, estos son aproximadamente unos 80.000 colones. Sin embargo, el costo de vida en Estados Unidos es muchísimo más elevado. En Costa Rica, en la mayoría de los casos lo que se utiliza como referencia es el salario mínimo, y el salario mínimo ronda al día de hoy, en abril del año 2020, aproximadamente unos 810.000 colones por mes. Estos son aproximadamente unos 12.000 colones por día. Ahora, como se observa, el coeficiente de Gini mundial, la distribución global del ingreso se está volviendo menos desigual. A pesar de que son cada vez más desiguales en los países individuales, en las naciones pobres los ingresos están aumentando más rápidamente que en las ricas. Y es por eso que observamos una tendencia hacia la caída en la distribución, en el coeficiente de Gini a nivel mundial. Sin embargo, es importante hacer hincapié en el análisis de este gráfico y los invito a observar con detenimiento el eje de las Y. No podemos llamarnos a engaño. Una cosa es el descenso en el coeficiente de Gini mundial y otra cosa es los límites tolerados que tiene ese coeficiente de Gini. Aunque se encuentre en franca caída, sigue siendo muy superior al punto 50 e inclusive a punto 60. Y eso lo que quiere decir es de que a pesar de que el ingreso se encuentra, es de que la distribución del ingreso viene mejorando, todavía falta muchísimo camino para que alcance condiciones aceptables. ¿Cuáles serían condiciones aceptables? Punto 35, tal vez punto 30. Parecido a los países nórdicos que acabamos de observar en la línea anterior. Ahora, ¿por qué se da la desigualdad económica? La desigualdad económica surge de resultados inequitativos en el mercado de trabajo y de la apropiación desigual del capital. Tres características importantes de los mercados de trabajo contribuyen a las diferencias individuales en materia de ingreso. Y entre ellas se destacan tres. Primero que nada, la distribución del capital humano. Segundo, entra en juego la discriminación, obviamente. Y en tercero se encuentran los concursos entre superestrellas. Vamos a analizar cada uno de estos en detalle. Con el resto de factores sin cambio, el estudiante recordará esto de economía general de 1026, ceteris paribus, si todas las demás variables no se modifican. Cuanto más capital humano posea una persona, más probabilidades habrá de que obtenga un ingreso más alto. Desde la perspectiva de la demanda del mercado de trabajo, los trabajadores con habilidades especiales generan un valor más elevado que los trabajadores no especializados. Por lo tanto, las empresas están dispuestas a pagar una tasa salarial más alta por la mano de obra calificada. Una persona con amplios conocimientos, con habilidades y destrezas que lo distinguen del mercado, con manejo de las tecnologías, con capacidades de gestión y planificación, con un uso racional de los recursos que le permite obtener a la empresa mayores utilidades con los mismos insumos, esta persona será muy probablemente apetecida por las empresas para ser contratada. En contraposición a una persona que tiene habilidades y destrezas básicas y que no puede obtener las mejores condiciones en el mercado. ¿Cuál ha sido un elemento distintivo en Costa Rica de habilidades y destrezas? Bueno, el manejo de un segundo idioma, el manejo de paquetes computacionales, la educación universitaria. Todos estos son elementos del capital humano que distinguen a los trabajadores calificados de los no calificados. Y ha presentado un problema de acople en Costa Rica. ¿Por qué? Porque muchas de las industrias que son cada vez más dinámicas requieren mano de obra cada vez más calificada. Y las personas que se han ido quedando desempleadas en Costa Rica acarrea un problema de desempleo desde el 2010, muy serio. Las personas que se han ido quedando desempleadas son aquellas personas que no tienen esas habilidades y destrezas que les permiten incorporarse al mercado laboral. De la perspectiva del lado de la oferta del mercado laboral, los trabajadores con habilidades especiales
incurren en un costo en términos de tiempo y dinero por adquirirlas, ya sea que las adquieran por experiencia o porque se educaron. En consecuencia, los trabajadores con habilidades especiales únicamente están dispuestos a ofrecer su mano de obra si se les pagan salarios que compensen dichos costos. Esa es la razón por la cual un ingeniero, un arquitecto, un médico, un abogado, si es bueno, tienen acceso a ingresos muy elevados debido a la pericia con la que desempeñan sus actividades. En consecuencia, los trabajadores con habilidades únicamente están dispuestos a ofrecer su mano de obra y se les pagan salarios que compensen dichos costos. Y la oferta de trabajadores con habilidades especiales es más pequeña que la oferta de trabajadores no especializados. Tendencias en la desigualdad salarial. Con el cambio tecnológico, las computadoras y los dispositivos láser son sustitutos de la mano de obra no calificada. La demanda de trabajo no calificada ha disminuido y la tasa salarial se ha reducido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden observar un desplazamiento de la curva azul a la curva roja. Ese desplazamiento de la curva azul a la curva roja se da hacia la izquierda. Y como ustedes pueden observar, la misma curva de oferta prevalece, la misma curva de oferta de trabajadores. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que son no calificados? Esa curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Ya no se requieren tantos. Y por lo tanto la intersección con una tasa salarial que antes era 5 y ahora es 4 es menor. Y se trabajan menos horas por día. Esto es lo que pasa con los trabajadores no calificados. ¿Cuáles son ejemplos de las computadoras y los dispositivos de digitalización láser? Así, por ejemplo, estos son los que se utilizan en los cobradores automáticos de los parqueos de los moles y de algunas clínicas privadas. Sustituyen a la persona que está en el parqueo cobrando a nivel manual. Y a estas personas entonces se les está demandando cada vez menos. En contraposición, las nuevas tecnologías y la mano de obra especializada son complementos. La demanda de mano de obra calificada se ha incrementado y la tasa salarial se ha elevado. Y como ustedes pueden observar, al disminuir la tasa salarial de la mano de obra no calificada, el incremento en la demanda de mano de obra calificada ha sido más sustancial a lo largo del tiempo. Y por lo tanto esto ha incidido en un incremento en la brecha de tasas salariales entre mano de obra calificada y la mano de obra no calificada. Costa Rica no es diferente al resto del mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se demandan personas para que reparen las máquinas, para que tengan conocimientos técnicos de cómo funciona la máquina y de cómo puede ser modificada, y a estas personas se les pagan salarios cada vez más altos. Y es precisamente por esa razón que ustedes observan un desplazamiento de la curva de demanda de D0, que es celeste, a la curva de demanda de D1, que es roja o púrpura. Y esta demanda nueva lo que hace es intersectar a la tasa salarial a un valor muy superior. Ahora, ¿qué ha pasado con la globalización? Bueno, el ingreso de China y otros países en vías de desarrollo a la economía global ha reducido los precios de muchos bienes manufacturados y ha disminuido el valor del producto marginal del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la productividad se ha vuelto más barata. La demanda de mano de obra no calificada ha disminuido y la tasa salarial correspondiente ha bajado. Pero la creciente economía global incrementa la demanda de trabajadores calificados, por lo que la tasa salarial de los mismos se ha elevado. Esto ha incidido sobre la acumulación de riqueza de los trabajadores calificados y la reducción de la riqueza de los trabajadores que son no calificados. Ahora, las diferencias en materia de capital humano pueden explicar parte de la desigualdad económica de la que somos testigos, pero la discriminación es otra posible fuente de desigualdad. Si el valor del producto marginal de un género o raza se percibe como más alto que el de otro género o raza, las tasas salariales de equilibrio variarán entre los grupos conformados por género o raza, a pesar de que el capital humano se mantenga constante. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas pueden elegir discriminar, a pesar de que el valor del producto marginal de las personas, sin importar si es hombre o mujer,
o sin importar de su origen étnico. Suponga que un grupo de mujeres de raza negra y un grupo de hombres de raza blanca tienen habilidades idénticas como asesores de inversiones. Si todos están libres de prejuicios raciales y de género, el mercado se encarga de determinar la misma tasa salarial para ambos grupos. Por otro lado, si los consumidores tienen prejuicios hacia las mujeres o hacia las minorías, su punto de vista se reflejará en las tasas salariales. Los varones de raza blanca ganarán más que las mujeres de raza negra. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Bueno, los economistas tienen discrepancias respecto de qué tanto afecta la discriminación al mercado de trabajo. De acuerdo con ciertas opiniones, las empresas que discriminan tendrían costos de producción más altos, es decir, pagarían salarios más elevados por el mismo costo marginal del trabajo que aquellas que no lo hacen. Si esta línea de razonamiento es correcta, las empresas que practican la discriminación tendrían márgenes de utilidades más pequeños y precios de mercado más altos. En cualquier caso, las presiones del mercado aumentan el costo de oportunidad en que incurren las empresas por practicar la discriminación, llegando a eliminar en un momento dado dichas prácticas. Sin embargo, existe un modelo de Gary Becker que indica que hay personas que tienen el gusto por discriminar y por lo tanto, entonces es imposible determinar con certeza en qué momento las personas se van a agotar de estar haciendo esto. Otra línea de pensamiento indica que la discriminación en términos de género puede explicarse por las diferencias que existen entre hombres y mujeres respecto de su posición en promedio, a especializarse en la obtención de un salario o en la realización de labores domésticas. Argumentan que son más las mujeres que los hombres que trabajan en casa a lo largo de una parte importante de la vida adulta, ocupándose de criar a los hijos y de labores domésticas. Esta asignación del tiempo implica que los salarios de las mujeres serán más bajos en promedio que los de los hombres. Estas distinciones en términos de especialización del trabajo se han utilizado para explicar buena parte de las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres. Por último, tenemos los concursos entre superestrellas. Esto aplica más que todo a las selecciones de jugadores de fútbol, de basquetbol, de fútbol americano y de otros deportes. Las diferencias por lo que respecta al capital humano no pueden responder por algunas diferencias realmente grandes en términos de ingresos. Las personas extremadamente adineradas, aquellas que se ubican en el 1% superior de la distribución del ingreso, ganan mucho más de lo que podría explicarse a partir de las diferencias en capital humano. En este caso, el concurso y la adjudicación de diferentes premios explican las grandes divergencias en cuanto a... Y la pregunta acá es ¿por qué dar premios a los ganadores de un concurso? La respuesta es que los concursos se recompensan con premios, consiguen asignar eficientemente los recursos cuando es difícil vigilar y recompensar directamente los esfuerzos de los participantes. Solo hay un ganador, pero muchas personas se esfuerzan en su intento por ocupar esa posición. En consecuencia, una buena cantidad de diligentes esfuerzos se ve alentada por los concursos. ¿A qué se debe que los premios sean tan diferentes? Es necesario que los precios sean sustancialmente distintos para que induzcan el esfuerzo suficiente. Si hubiera una pequeña diferencia entre los premios de ganador y segundo lugar, el beneficio de ocupar el primer sitio sería insuficiente para estimular a las personas a esforzarse. Las grandes diferencias son necesarias para inducir un esfuerzo lo suficientemente grande como para generar una alta calidad de desempeño. En Costa Rica, ¿quién no conoce a Keylor Navas? Ha tenido una trayectoria destacable a nivel internacional como portero de fútbol. El ingreso de Keylor Navas es muy superior al de cualquier portero que juegue en Costa Rica. La globalización vino a permitirle a Keylor Navas mostrar todos sus talentos y jugar para el equipo, para equipos como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Eso es lo que ha ensanchado la distancia entre el primero y los segundos lugares. Estoy seguro que el portero que ocupaba el segundo puesto en Saprissa antes de que él se fuera, jamás imaginó que podría jugar igual. Como ya hemos podido observar, existen tres razones por las cuales el ingreso y la riqueza están distribuidos de forma inequitativa. Ahora, ¿cómo puede el Estado intentar redistribuir estos ingresos? Bueno, existen tres maneras. Una son los impuestos sobre la renta,
otros son los programas de sostenimiento del ingreso y otros son los servicios subsidiados. Ahora, en Costa Rica, los impuestos sobre la renta fueron regulados en la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta ley vino a modificar algunos de los elementos que tenía la antigua Ley del Ingreso, del impuesto sobre la renta, perdón. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la forma en la que se acumula el ingreso y la riqueza es muchísimo más rápida que las medidas que pueden tomar los gobiernos para intentar redistribuir el ingreso de manera equitativa. Los gobiernos de casi todos los países y de muchos estados imponen gravámenes sobre la renta. Gravar los distintos niveles de ingreso con diferentes tasas impositivas puede contribuir a reducir la desigualdad. Un impuesto progresivo sobre la renta, y esto lo vamos a preguntar en la prueba, generalmente se pregunta, es aquel que impone un gravamen sobre los ingresos percibidos usando una tasa promedio que se incrementa a medida que aumenta el ingreso. El estudiante que ha tenido la oportunidad de familiarizarse con las diferentes metodologías que aplica el Ministerio de Hacienda para gravar a las personas asalariadas y a los trabajadores independientes, conocerá una forma de gravar que se conoce como tramos de renta. Los tramos de renta indican a partir de qué tantos ingresos usted debe pagar un impuesto sobre la renta. Y conforme el tramo se va incrementando, así se va incrementando la base imponible. Así pues, un tramo, las personas que se encuentren más o menos ganando 1.000.000 de colones están libres de pagar el impuesto sobre la renta, pero a partir de 1.200.000 colones, dependiendo de la actualización que haga Hacienda, tendrá que pagar un impuesto sobre la renta proporcional a la diferencia entre el ingreso efectivamente percibido por el trabajador y el tramo mediante el cual está siendo grabado. ¿Qué garantiza un impuesto progresivo sobre la renta? Bueno, pues básicamente que aquellas personas que tienen un ingreso cada vez mayor paguen más impuestos sobre la renta. El impuesto progresivo sobre la renta es aconsejable en todos los niveles en una economía y en contraposición se encuentra el impuesto regresivo sobre la renta, que este no es aconsejable. Y es el que impone un gravamen a una tasa promedio que disminuye a medida que aumenta el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que cada vez gane más tendrá que pagar un impuesto sobre la renta cada vez menor. Ahora, ¿qué es un impuesto proporcional sobre la renta? Bueno, pues aquí es que cada quien pague como pueda. También conocido como impuesto de tasa fija, es aquel que impone un gravamen a una tasa promedio constante independientemente del nivel de ingreso. ¿Qué es un programa de sostenimiento del ingreso? Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, en este país existen tres tipos principales de programas de redistribución del ingreso, basados en la realización de pagos directos a los individuos. Uno son los programas de seguridad social, otros son las compensaciones por desempleo y otros son los programas de asistencia social. Cada vez que una persona se queda sin empleo, podrá asistir a uno de estos tres para obtener alguna compensación salarial que le ayude a sobrellevar el momento difícil por el que está pasando. Por último, tenemos los servicios subsidiados. Buena parte de la redistribución tiene lugar mediante servicios subsidiados, es decir, servicios proporcionados por el gobierno a precios inferiores a su costo de producción. Un ejemplo es la educación básica y media, así como la educación profesional ofrecida por colegios y universidades. Quienes estudian en dichas instituciones suelen pagar colegiaturas equivalentes a entre el 20 y el 25% del costo real de la educación. Las familias de los estudiantes disfrutan de un subsidio muy considerable por la adquisición del capital humano. Acá el problema se encuentra en el acceso a las oportunidades a partir de este tipo de servicio subsidiado. No será el mismo que aquellas personas que asistan a una universidad de prestigio. En Costa Rica se da una contraposición, un contraste con respecto a Estados Unidos, porque las universidades públicas son las que tienen mayor prestigio a nivel nacional, en contraposición con las universidades privadas. En Estados Unidos es al revés, las universidades privadas son las que tienen mayor prestigio y las universidades públicas en general no tienden a presentar, las personas que se gradúan de universidades públicas no tienden a tener acceso a tan buenas oportunidades como aquellas personas que asisten a universidades privadas.
Ahora, ¿a qué se refiere el término del gran intercambio? La redistribución del ingreso provoca lo que se ha dado en llamar al gran intercambio entre equidad y eficiencia. Los programas de redistribución del ingreso son ineficientes por tres razones. La redistribución del ingreso consume recursos que de otra forma podrían utilizarse para producir bienes y servicios. La redistribución del ingreso requiere la imposición de gravámenes fiscales, los cuales generan una pérdida irrecuperable. ¿Esto qué quiere decir? Que la distribución del ingreso disminuye los incentivos para que los trabajadores contribuyentes ofrezcan su mano de obra cuando el tiempo libre es un bien normal, debido a que el ingreso por trabajo se reduce. Que los receptores de asistencia social ofrezcan su trabajo y generen un ingreso. Entonces, ¿cuál es el problema para la asistencia social? ¿A qué se refiere el gran intercambio? Bueno, pues que muy probablemente usted está restando la eficiencia a la economía al intentar hacerla más equitativa. ¿Cuál es uno de los retos importantes? Bueno, de la asistencia social, encontrar maneras de ofrecer asistencia al grupo poblacional pobre más identificable. En Costa Rica, las mujeres jóvenes, al igual que en Estados Unidos, son grupos minoritarios que carecen de educación media y tienen hijos que dependen de ellas y carecen de pareja. Todas estas personas enfrentan retos importantes para poder vincularse de manera exitosa al mercado. Ok, ¿cuál sería la solución para estas mujeres? Bueno, la educación y la capacitación laboral. En otras palabras, la adquisición de capital humano. Sin embargo, en el corto plazo, la solución consiste en crear leyes que respalden el pago de manutención de los niños y las exesposas por parte de los padres ausentes y en ofrecer asistencia social. En Costa Rica para esto son las pensiones alimenticias. Sin embargo, lo más importante es diseñar un mecanismo que incentive su deseo de volverse autosuficientes. Esto lo vamos a dejar a un lado porque esto tiene que ver más con cuestiones de Estados Unidos. Por ahora con esto estaríamos finalizando esta video blindado.